Listo, ya inicié la grabación. Buenos días a todos, perdón la demora. Vamos a trabajar hoy, pues continuar con el tema de modelos de luz y luego de modelos de luz eh, vamos a trabajar vértices. La idea es que para la próxima semana reserven cada equipo una tutoría. Recuerden igual pues que yo toda la semana les estaba pasando enlace para reservar tutorías, pues que no son obligatorias, sino para resolver pues como las dudas que vayan teniendo, para que las aprovechen. Y la próxima semana, pues la idea es que sí reserven por lo menos pues una tutoría por equipo para que me vayan contando cuál es la idea que tienen del proyecto final, pues como los lineamientos de lo que deben entregar la próxima semana, se los estaré escribiendo idealmente hoy, para que sepan más o menos qué es lo que espero que lleven ese día. De forma resumida, lo que espero son, un momento que yo ya tengo ese formato acá, eh, es las referencias que tienen. Quisiera buscar una tarea de estos. Las referencias, más o menos como cuáles son los shaders que piensan utilizar y cómo piensan resolver técnicamente, pero no tengo, pues tocaría buscar bastante dónde está el documento. Y las referencias que tienen, los shaders que piensan utilizar y más o menos como cuál es la idea de cómo queda el efecto, cómo piensan hacerlo para tratar de empezar pues como a guiarlos en el proyecto. Estamos en la semana 12, el proyecto final es para la semana 15, pero pues estamos en la semana 12 ya en el último día de la semana 12, es decir que pues básicamente van a tener semana 13, semana 14, pues faltan 2 semanas y un par de días antes de la entrega, entonces pues es mucho mejor si empezamos a avanzar rápidamente con esto. Ahora sí, iniciando el tema de hoy, lo último que vimos fueron modelos de luz. Cuando uno crea sus propios modelos de luz, bueno, no, antes de hecho, aprovecho y les muestro acá. La clase pasada hablamos de shaders basados en distancia. Acá les muestro un ejemplo, por ejemplo, para ver en interiores. Pues aquí está el personaje, digamos que uno quiere que se pueda ver dentro de la casa, entonces lo puede hacer uno con ese mismo tipo de shaders que vimos la clase pasada. Esto es basado en distancia, se toma la distancia del personaje y con base en la distancia del personaje, pues el que tiene el shader es la casa, son estos muros. Y con base en la distancia él va a ubicar una parte con transparencia o no. Y acá pues muy importante que se acostumbren a serializar pues lo que necesitan. En este caso serialicé dos propiedades. El delta es como la transición, cuántos metros dura. Si le pongo 0, la transición es brusca, o sea, hay transparencia o no hay transparencia. Si le pongo un delta un poquito más grande, lo que se hace es que si se difumina el objeto, pues aquí con un delta más grande pues se va a difuminar más. Tiene un color que es el color justo donde está el corte, en el que va a estar brillando. Pues aquí defino el color. Y el siguiente parámetro es cuánto es la distancia. Si le pongo acá digamos 1, pues la distancia va a ser mucho más cortica. Acá en este caso no estoy utilizando exactamente la posición del personaje, sino que estoy utilizando la posición del personaje menos 2 en X y en Z, o sea, realmente estoy utilizando como un objeto invisible que hay acá. Pero estoy utilizando pues ese objeto es por el tipo de cámara que tengo, como esa cámara está hacia acá, pues utilizo un objeto ahí, pero pues este es como el concepto y ya los parámetros pues se definen acá. Ya para utilizar este y hacerlo de forma más óptima, declaré la variable como uniforme. Cuando uno declara una variable como uniforme, entonces la forma en que se accede a ella es diferente. Básicamente, el concepto de uniforme en shaders es equivalente al concepto de static en C Sharp, para que lo revisen. Porque si uno tiene, digamos, varios objetos que dependen del personaje, pues yo no quisiera tener que ir a cada objeto a pasar a la posición del personaje, porque es más costoso. Entonces utilizo el equivalente a un static. Por ejemplo, ¿cómo funciona el static en C Sharp? Si yo tengo tres objetos con el mismo componente, llamémoslo player controller,
y tengo un atributo que se llama vida, pero ese atributo es estático y uno de ellos pierde vida, todos pierden vida. Eso es estático, es un atributo que no pertenece al objeto sino a la clase o al componente, y como resultado, al yo modificar uno, se ven afectados todos. Asimismo, yo podría tener, no sé, pues 10 edificios que todos dependen de la posición del personaje. Pero entonces, en lugar de a cada uno pasarle la posición del personaje, utilizo un atributo que es la posición del personaje como static. Solo que el concepto de static nuevamente no existe en shader, sino que se utiliza el uniform, y la forma en que se modifica la variable también es diferente, porque asimismo en static yo no accedo al atributo, digamos, mi personaje punto vida, sino que si es estático es a través de la clase player controller punto vida, y así mismo es acá. Vale la pena que revisen el tema, se los dejo pues como una tarea opcional obviamente para que lo revisen, pero es muy útil para las optimizaciones. Hay de hecho varios documentos al respecto porque se utiliza para optimizar. Continuando así con modelos de luz, acá tengo un ejemplo de lo que vamos a ver y es algo que se conocen como las rampas. Entonces nosotros podemos discretizar la forma en que se comporta la luz. La forma en que se comporta la luz, discretizarla es poner una rampa que nos va a evaluar el comportamiento de las sombras con base en las sombras reales. Miremos aquí, este es el escenario con esta rampa de acá. Este es el mismo escenario, pero con esta rampa de acá. Miremos que acá la diferencia es que como estoy utilizando una rampa que tiene un tono más azul, pues turquesa más o menos, entonces las sombras ya no van a ser grises, sino que las sombras van a tener un tono turquesa. Aquí estoy utilizando uno gris, aquí estoy utilizando uno gris pero más cortico. Miren que aquí en el que es más largo y con un difuminado, se nota el difuminado acá y es más largo. Aquí en el que es cortico y más brusco, aquí se hace un corte más brusco, pues lo mismo en todas las sombras. O puedo utilizar unos gradientes, digamos gris oscuro, gris clarito o blanco, entonces gris oscuro, gris clarito o blanco. O puedo utilizar pues también varios colores, digamos un tono aquí como turquesa, luego gris. O puedo utilizar por ejemplo uno mucho más sutil, aquí entonces es un como amarillo, pues casi anaranjado al inicio, luego gris y luego blanco. Aquí es muy sutil, de hecho creo que en esta imagen no se alcanza a notar casi el cambio. Nos tocaría pues tener el proyecto y hacerle el zoom. Entonces esto es como el uso de rampas. Es muy común en los videojuegos el uso de rampas en lugar de la luz como se comporta como tal. Vamos a anotarlo de hecho pues en uno muy viejo, Team Fortress. Team Fortress Shader. Y en Valorant, que ese sí es un ejemplo más nuevo, Valorant. Eh, en Team Fortress, este fue un paper que publicaron hace ya mucho rato, en el tiempo en el que Valve todavía publicaba artículos, pues porque ellos publicaron varios, el de condición la luz Half-Lambert y condición Team Fortress, pero ya son artículos que no vuelven a publicar. Bueno, aquí este paper para que lo revisen es bien interesante, se los pongo aquí en el canal de programación gráfica porque si de pronto no se ve bien aquí en lo que estoy proyectando. Empiezan a hablar sobre ese proceso de tratar de conservar el concept art, pues porque este es el concept art que se tenía, y tratar de replicarlo en un videojuego 3D, en donde ya sabemos que tiene complicaciones, pues porque son motores que son basados en un tipo de cálculo de física basado en la realidad, pero uno necesita algo que no es exactamente real. Entonces aquí empiezan a hacer como el shader, aquí está el albedo, que es el normal, pues solo los colores. Pero entonces al albedo le empiezan a poner otros que llaman Quark Diffuse, el Ambient Cube, que el Ambient Cube es el que utiliza como las reflexiones con base en lo que está alrededor, la suma de los dos. Luego van a ponerle un especular, que es la parte de los brillos. Si notan aquí, pues lo que van a hacer es que esta parte que se vea completamente plana, le van a poner este brillo, perdón, estos brillos que se ven acá del mapa especular, que es acá. Rim lighting es que uno hace detección de bordes, tal cual como la vimos, la detección de bordes basada en la cámara, y le va a poner que sea más brillante en la parte en donde hay bordes. Entonces si miran, todo lo que sean bordes va a brillar más.
Rimlighting es muy utilizado en videojuegos, se utiliza con el mismo que vimos de detección de bordes, pero esa detección de bordes, pues cómo se va a utilizar en el O.emission. O.emission igual a la detección de bordes que ya habíamos hecho y ya con eso se logra ese efecto de rimlighting. El resultado de esta creación de shaders rimlighting es porque en física de óptica pasa algo, y es que la reflexión solo es completa, pero pensé que iba a encontrar algo más diciente acá, pero bueno. La reflexión solo es máxima en las partes de los bordes de un objeto. Es decir, nosotros podemos tener, digamos, poniendo aquí pues el ejemplo extremo que es este. Uno tiene aquí una parte que refleja más luz y por eso está más clara, aquí está más oscura. Pero siempre justo en el borde es en el punto en donde se va a presentar pues un máximo local de reflexión. Entonces cuando uno intenta imitar ese comportamiento de la naturaleza, pues uno pone ese rim lighting. Bueno, y de hecho igual se utiliza en personajes aunque no sean realistas. Pues el ejemplo es en Zelda, Breath of the Wild, que utilizan un mapeo de sombras. Miremos acá, hay sombra o no hay sombra, parecido a los que estábamos hablando ahorita, pero igual le utilizan un relighting para resaltar la parte de los bordes como lo estábamos mencionando. Ahora, este pues tiene otros diferentes que son specular reflection, solo que es un specular reflection pues ya más tipo tool, me ponen acá. Pero bueno, acá mismo pues también lo hacen en el de Team Fortress, y luego pues lo que viene es la parte del tool que le están poniendo, pues no, perdón, de la rampa que le están poniendo para el comportamiento de la luz, y esta es como la que utilizan ellos para las luces. Entonces, pues digamos, de acuerdo a esto, las partes que son más oscuras van a ver un poco como más rojizas, no va a ser un negro completamente, sino que va a ser como un, no sé qué color será esto, miremos. Tiene algo de morado, pues es como un morado muy muy oscuro el color que utilizan, pero no es negro, porque si miran tiene más rojo y más azul que verde. Entonces las partes oscuras del objeto se van a ver como un morado muy oscuro, las partes un poquito menos oscuras van a tener como cierto rojo que se alcanza a notar, pues como por acá en la parte del pantalón unas partecitas como rojitas, pues en cualquier parte donde haya cambio entre sombra y no sombra va a notarse. Y finalmente la parte que no es completamente blanca, sino que trabajan como un gris. Y lo mismo en el de Valorant. eh, pero, ¿dónde estará? Profe, Sí, esa rampa se puede variar, se puede cambiar dependiendo del lugar donde uno esté, puesto que puede haber luz cálida, entonces le pongo un naranja muy oscuro o una luz fría y le pongo muy sí, oscuro. sí. Como esa es una textura, uno la puede tener serializada pues como una propiedad, y ya uno por código le va cambiando las diferentes texturas dependiendo de lo que va ocurriendo. Claro, sí, eso es una buena opción. En el caso de Valorant, como busco Valorant Shader. Pero porque ellos publicaron dos artículos muy interesantes, uno de aquí está, cómo están manejando el tema de multijugador, porque ellos crearon su propio sistema pues muy avanzado para el MMO, pero también publicaron esto. Entonces aquí está pues como todas las explicaciones de las luces. De hecho aquí está lo que estábamos viendo la clase pasada de lo del pues Lambertian, que es el producto punto entre la luz y el normal, pero utilizan este que se llama Gradient Lambert, fue el que utilizaron ellos, y de hecho aquí está como el gradiente que utilizaron. Entonces si notan, pues el gradiente, de hecho el de ellos también tiene como unos rojos, entonces en las partes más oscuras se va a ver más rojo, en las partes más claras se va a ver más bien tirando a blanco, fue el que utilizaron ellos. Este pues lo leí en algún momento, es muy interesante para que pues como también la revisada, se los dejo aquí en el de computación gráfica.
Pero como podemos ver, pues el utilizar rampas en los videojuegos es bien común en juegos pues desde hace raticos y aún ahora, y nos va a permitir darle como un signature, pues, o un toque muy único a nuestro proyecto, dependiendo pues como de esas rampas que utilicemos. Y esas rampas nos permiten evitar utilizar algo como esto. Digamos aquí, estos muros eran muy oscuros, entonces uno, digamos que la forma machetera que hace es que, para que no se vean así, pone una luz que vaya en dirección opuesta a la luz, pero con un tono, en este caso el mismo del piso, para tratar de reflejar una luz, pues porque esta luz, porque está como verde, porque está reflejando supuestamente la luz del piso. Como se comporta pues el mundo es que la luz pegaría en el piso y rebotaría en las paredes, que es de hecho lo que hace el ray tracing, pero como no estamos utilizando ray tracing, entonces pues uno trata de emularlo o con múltiples luces, pero es mucho más barato. En lugar de múltiples luces, pues voy a poner una rampa en donde las zonas oscuras se vean verdes y así pareciera que estoy reflejando la luz. O como nos decía Sebastián, la podemos ir variando respecto al tiempo. Podría ser respecto al tipo de clima, pero va a depender mucho, pues de forma muy directa de la superficie, porque normalmente estas partes oscuras es porque está llegando la luz de forma indirecta. O sea, la luz aquí le llegó de un color, pero la luz aquí le está llegando a otro color porque va a ser la luz reflejada desde el piso. Mirando aquí en este, yo tengo un... Aquí tengo una rampa que hace que lo que está brillante se vea como anaranjado y lo oscuro se vea azul. Por eso se ve de esta forma. Miremos aquí la rampa que estoy utilizando es esta de acá. Esta rampa, ¿qué me está diciendo entonces? Miremos. Las partes, pensemos en que esto va desde 0 hasta 1, donde 0 no hay absolutamente nada de sombra y 1 le está llegando toda la luz que es posible. O sea, aquí es la cara de la superficie del objeto y la dirección de la luz coinciden perfectamente. Acá son completamente opuestas. Miremoslo, de hecho, para tratar de que sea más claro. Pensemos en esta esfera y pensemos en que la luz es una luz completamente direccional que viene desde acá y apuntando pues como hacia allá. Recordemos que la luz direccional nos imita unas luces paralelas porque está partiendo como del supuesto que es una luz que está muy lejos, como si fuera el sol. Pensamos que la luz direccional va para allá y este es el objeto. Pues este objeto tendrá varias normales, ¿cierto? Tendrá una normal por acá, pero por acá pues la normal ya es más inclinada, por acá ya es más inclinada, hasta llegar por acá, donde está muy inclinada, listo. Entonces, ¿cómo se va a comportar esto? Aquí los dos vectores son completamente paralelos, pues digamos que coinciden, este de acá con este de acá coinciden perfectamente. Quiere decir que este puntico de acá me va a dar este tono. Pero en este ya empieza a hacerse como una inclinación, ya empieza a darme un valor más bajito de 1. O sea, aquí el número que me va a dar es 1, y aquí el número que me va a dar es 0. De acá para atrás también me da 0. Bueno, y pues por acá, como se imaginarán, como esto es perpendicular, pues por acá también vuelve y me da 0. Y todos los que salen de aquí para atrás me van a dar también 0. Esta es como la parte que estoy trabajando, es como la cara de adelante, es donde está ocurriendo todo. Y ya sabemos que aquí nos va a dar 1, me va a dar este color, 0 me va a dar este color, es decir que por ejemplo este, que podría ser, no sé, un punto 7, me va a dar un color un poquito más bajito, digamos que este me da por acá, este me da por acá, y por acá el otro que me va a dar como por acá. Y así es como se comportaría el, el tune, bueno, no necesariamente tune, pero sí el mapeo de luces con base en una rampa. Estaría ocurriendo algo como esto. Pues traté de hacerlo tan gráfico como es posible, pero quiero validar en este momento. ¿Es claro para todos? Ah, si hay alguna pregunta, no hay ningún problema en volver a explicar. Como les digo, este tema es muy importante. Para mí es importante que el concepto sea muy claro
para que entiendan pues cómo dibujar la rampa, cómo utilizarlo. ¿Hay alguna pregunta en ese momento de esto? ¿No hay preguntas? Listo. Felipe, que a veces no pregunta en clase, pero sin tutoría, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, siguiendo por acá, entonces ya vemos cómo Profesor, funciona. profesor, Sí, sí. una duda rápida que no sé si me quedó clara. Entonces, ese color RAM que tiene arriba, que es la de 0 a 1, o sea, ese nosotros lo importamos a Unity o ese lo podemos crear desde Unity. Es que es lo único que no, de pronto no me ha quedado claro o fue que no escuché bien. No, no, súper bien. No, lo debemos hacer como una textura y lo llevamos a Unity. Esta textura, pues, esa es una textura que hice yo, ya no me acuerdo en qué software la habré hecho, y la llevé pues a Unity. Si son, son rampas que nosotros hacemos y nos las llevamos al proyecto, son texturas. ¿Qué les recomiendo yo cuando las hagan? Cuando hagan una textura de estas, que las hagan ocupando muy poquito espacio, porque realmente uno literalmente solo necesita un píxel de altura para poder hacer una rampa. Aunque yo no las hago de un píxel normalmente porque luego pues no puedo verlas, entonces las hago normalmente de 10 píxeles, pero sí las hago súper corticas. O sea, yo hago, digamos, las rampas que yo hago son, digamos, 10 de altura y 100 de ancho. Y cuando la exporto, efectivamente la exporto que mida 10 píxeles de alto y que mida 100 píxeles de ancho. Y ya entendiendo pues que lo que va a ir ahí en el 0 es 0 y que lo que va en el 100 es 1. Y como les digo, pero con eso funcionar de un píxel de alto, pero el problema es que luego en la previsualización del visualizador de imágenes de Windows, pues ya uno no se acuerda cuál rampa es. Pero sí, o sea, las hacen lo mismo, ojalá las hagan pues bien cortiticas para que no gasten memoria innecesariamente. Aquí ya vemos entonces cómo se mapea la rampa. Voy a hacer otra rampa para ponerle a este mismo escenario de acá, que como vemos pues tiene esta de acá. Que si vemos en estas partes donde está como la curva de la luz se pone más naranjado y la parte de atrás se pone más azul. Esta de hecho es muy común, yo no sé si ustedes tengan pues como en la casa una parte donde se alcanza a notar el cambio de la luz, pero aquí pues hay una parte donde entra la luz por la ventana de forma muy fuerte y a la derecha entonces, perdón, a la izquierda el muro empieza a hacerse más oscuro, pero justo en el punto de la transición en donde hay mucha luz y donde no hay luz se nota un cambio, algo como esto, pues es con un tono aquí un poquito más amarillo, pero aquí sí es un poquito azul. Entonces, pues digamos que un poco por eso se utiliza este tipo de rampas, porque pues esta rampa, este gradiente lo hice yo, pero lo saqué mirando en otros juegos que habían y otras publicaciones que vi que utilizaban las rampas que variaban de azul hacia un blanco, pasando como por unos naranjados. Y efectivamente es porque en la naturaleza pues hay un comportamiento que es más o menos parecido a esto. Entonces bueno, vamos a cambiar la rampa de este. Voy a poner aquí un gradiente, hagamos un gradiente digamos como tipo un poco lo de Valorant, poniendo unos rojos. Y, y pues mucho más oscuro aquí para la derecha, pero con un cambio muy notable acá. O sea, miren que aquí de hecho se nota como hay sombra, no hay una sombra suave o no hay sombra. Casi pues que así muy brusco. Entonces pongamos esto como un gradiente. Aquí va a estar blanco y voy a hacer para que se note más los cambios, voy a poner aquí, bueno, este mucho más oscuro, digamos que este casi que sería el tono que hay por acá en la mitad, y por acá voy a agregar uno pues más oscuro, ese mismo va a estar aquí, pues voy a poner el mismo color en el primer punto y en el segundo punto, de modo que sea un cambio aquí muy brusco entre un tono y el otro, y lo mismo voy a crear otro tono como por acá y otro por acá. Este va a tener el mismo tono de este, como para que se note un cambio más brusco nuevamente y podamos notar el funcionamiento del shader. Aquí ya estaría y luego se va suave hacia el blanco.
voy a exportar esta imagen. Y esta la exportaré como ramp, ejemplo. Y como habíamos dicho, puede tener una altura de solo 10 píxeles, ya que con eso pues es más que suficiente. Ahora abro aquí el escritorio y me traigo hasta acá la textura, que como miren, pues de hecho aquí tengo varias texturas para el ejemplo. La textura que vayan a utilizar para estos ramp deben ponerla como, no como repeat, sino como clamp. ¿Por qué debe estar como no puede estar como repeat? Miremos que aquí esta misma imagen nos ayuda a responder. Cuando yo me empiezo a ir para atrás, el valor del producto punto de la luz y el vector perpendicular me va a dar negativo, pues porque por acá como el ángulo es de más de 90 grados, coseno de 0,1, coseno de 90, 0, coseno de 90 para arriba, recordemos pues como la gráfica, que el coseno empieza por acá en 1, que es cuando vale 0, por acá toca el piso cuando está en 90, el problema es que por acá vienen unos valores negativos. Esos valores negativos que van a hacer que él intente buscar en la textura en la parte de atrás. Cuando la textura en la parte de atrás, si yo lo tengo marcado como repeat, ¿qué va a pasar? Que la textura en la parte de atrás es esta. Entonces va a volver la parte de atrás, va a quedar súper brillante. Porque se está repitiendo la textura, pero yo no necesito una textura que se repita. Entonces le digo acá en la importación de la textura que es clamp. Y esto suena muy, muy obvio, pero la primera vez que yo empecé a trabajar con rampas yo no entendía por qué se veía brillante y me demoré un montón tratando de entender qué era lo que pasaba, que se iba a ver más brillante la parte de atrás y bueno, era por el -1 y el repeat. Fue un análisis complejo en su momento, pero pues si ya después en retrospectiva es súper fácil. Miremos acá con esta rampa, entonces pues todo va a ver súper rojo, miremos aquí el cambio de rojo y estas partes que son rojo mucho más oscuras. Voy a cambiar la rampa poniendo que sea en esta parte de acá, ya que sean unos tonos más blancos, digamos desde acá ya podría ser blanco, blanco. Y aquí voy a poner un cambio súper brusco nada más para que lo notemos, como a este de acá. Y este de acá, entonces va a haber una sombra que es como un rojo muy oscuro, en la parte de la transición de la sombra un rojo suave, hay una transición suave acá, no estoy haciendo pues una transición brusca, y voy a directamente sobreescribir esta imagen de acá. Y ahí está, entonces notamos estas transiciones aquí como este difuminado rojo por acá, luego el rojo oscuro y el resto blanco. Y miremos que se cambian un aspecto, pues se cambia mucho el aspecto del mapa con base en esto, e igual eso pues se va a seguir adaptando a la dirección de la luz, pues si yo cambio la luz, todo se va a seguir comportando con base pues en esa rampa evaluada con la luz, pues no es como que estemos quemando pues un bake de la rampa en la textura. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, bueno, continuando. ¿Pero dónde es que se pone esto? La rampa en un shader que no hemos hecho. Ah, ok. Entonces, ahora sí, pues vamos a ver cómo es el shader. Aquí yo tengo modelos de luz y miremos acá. Entonces aquí está mi personaje y lo que hice fue ponerle un shader aquí un poco, pues como tipo de Walking Dead o casi que cualquier Telltale game de los juegos de Telltale, ¿sí se llama así? Bueno, sí, el fabricante de Walking Dead. Y miremos acá que lo que puse fue un shader que intenta hacer caricaturas al ponerle bordes, como ya lo habíamos visto. Pero aparte la sombra se comporta como o no hay sombra o hay sombra. Y la transición que hice fue muy cortica, aquí medio se alcanza a notar en la frente una transición cortica.
Y ya, pues lo que tiene entonces es una rampa que es esta de acá. Dependiendo de la rampa que yo le ponga, miren que aquí es o no hay sombra o hay sombra, pues se va a ver diferente. Preparé pues como si imaginaran varias rampas por no mirar. Aquí es lo mismo, pero creo que algunas de estas no las tengo marcadas como clamp. Listo, entonces aquí tengo esta que es mucho más cortica. Esta sí está marcada como... Sí, qué raro. Mucho más cortica. Aquí al revés, aquí son varias transiciones. Parece pues como algo que tiene pues entre comillas low poly por los cambios que se están presentando como tan discretos. Aquí esta tiene 3 cambios, o es sombra, o es una sombra clarita, o ya es blanco. Y bueno, pues aquí están los diferentes comportamientos. El que tenía originalmente era este de acá. Y bueno, de hecho podemos hacer un gradiente al revés. En ese caso, si le pongo el gradiente al revés, donde empiezo con blanco y termino con negro, ¿qué va a pasar? Que se va a ver pues las partes como al revés, porque aquí quería estar más brillante, se va a ver más oscuro. Y bueno, pues son como podemos jugar con las luces. Para poder hacer este shader entonces vamos a necesitar leer una textura. Pues cuando leemos una textura, pues nosotros ya sabemos que utilizamos un text2d. ¿Qué parámetro recibe ese text2d? El parámetro text2d recibe, pues, cuál es esa textura, que en este caso va a ser la rampa, y recibe un mapa V, que ese mapa V es básicamente un float2 que va a tener una posición en X y una posición en Y. Eso es el mapa V. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cuál es la posición en Y que vamos a leer? No nos importa porque la textura de la rampa es 1D. Entonces uno podría poner 0, que es muy importante que uno garantice que Unity no está modificando la textura de 1. ¿Cómo hace eso? Con la textura que importen, digamos esta de acá, van a ponerle que no la filtre, con point non filter y que no la comprima, para garantizar que la textura que uno hizo, él no se la está modificando, que de hecho no me acuerdo si tengo esto con esto de acá. Entonces voy a poner aquí point non filter y no me la comprima, de modo que no me la modifique. Siguiente, acá en este de acá, pues yo podría poner 0 y ya sé que voy a tomar esos píxeles de acá abajo. Si me preocupa que la textura que yo hice tiene algún borde o lo que sea, pues entonces más bien voy a la fija y le pongo aquí un 0.5. Entonces fijo, estoy leyendo la textura a esta altura que estoy señalando aquí en este momento. A esta altura es que la estoy leyendo. Siguiente, entonces, ¿cuánto es el valor de X? Porque yo sé que el valor de Y fijo es 0.5 para leer estos píxeles que están acá. Pues el valor de X va a ser el resultado del producto punto. Porque pensemos, aquí el producto punto me dio 1, entonces llego y evalúo la textura aquí, este me va a dar 1, porque acabo de evaluar este de acá. Entonces lo que hace él es que evalúa la rampa en 1 y me va a dar este punto de acá. Luego cuando me esté por acá, me va a dar 0 y me va a dar este color de acá. Es decir que aquí lo que vamos a poner es el dot NL. ¿Hasta ahí me he hecho entender? Sí. Súper bien. De forma un poco más académica, lo que se dice es que uno va a evaluar, pues aquí está el ejemplo con los, eso se llama ramp mapping, creo que es el nombre, ya no recuerdo justo ahorita, pero no hay una transición de grises a blanco normalmente. Aquí lo estoy haciendo con este cambio de acá. Aquí lo hice fue sobre la cámara para mostrar pues como en este ejemplo todo afectado por esto. Y bueno, esta, digamos, de forma un poco más académica, uno lo que dice es que uno tiene una función S' que depende de x, y, que va a ser el resultado de una función R, que es 1D, evaluada en la función S de x, y. Este S de x, y es el resultado del producto punto, que depende de dos valores. La rampa es 1D, la rampa solo depende de un valor. Y el S' de x, y pues va a ser el evaluado de esta rampa. Entonces aquí estaba la intensidad original, que es el resultado del producto punto, y aquí está, digamos, la rampa. Entonces toda esta parte de acá me quedó en negro, toda esta parte de acá me quedó en gris, y toda esta parte de acá me quedó en ese gris más brillante. Es esto de acá. Y el código
es este. En la parte donde calculan donde hacen el cálculo de la luz, que es cuando creamos nuestro propio modelo de luz, que fue lo que vimos en la clase pasada, van a incluir esas líneas de código donde hacemos el producto punto, normal como lo hicimos en la clase pasada. Pero ahora el resultado de ese producto punto, que aquí lo llamé luz, lo voy a poner en un text 2D, que ya sabemos que sirve para evaluar una imagen, en la textura rampa, que como se imaginarán la tuvieron que haber declarado como un sampler 2D, y evalúo en el mapa V la luz, y aquí 0, o como les digo, pues como puedo ir más a la fija, .5, de hecho lo pongo acá, porque algunas veces no se dan cuenta y trabajan con unas texturas y las exportan y en los bordes pasó algo, pues por ejemplo si miran aquí en los bordes pasa esto a veces. Entonces mejor pues como .5 por ir a la fija. Y ya lo que va a pasar es que la luz se comporta. No sé si ahora y le respondo a José, ahí ya le queda un poco más claro a José en dónde iría esa rampa. Sí, señor. Listo, excelente. Entonces, pues como vemos, como esto hace parte del shader del objeto y uno puede tener shaders diferentes para cada objeto, pues yo puedo tener rampas diferentes para los diferentes objetos. Por ejemplo, un truco que me parece que funciona muy bien es que la rampa del escenario sea más hacia la derecha las partes negras para que se vea más oscuro el escenario, mientras que la rampa del personaje sea menos espacio el que ocupa en la parte negra. Pues algo así como que la rampa del escenario fuera esta, mientras que la del personaje, aquí no se nota la parte blanca hasta dónde va porque, pues porque está ahí al fondo. Mientras que la parte, qué mala selección de color aquí. Mientras que el del personaje, pues podríamos tomar estos puntos y tirarlos para la izquierda. Esto no se puede mover así. Tirarlos para acá. No, a ver. Tengo que seleccionar, ahora sí. ¿Y qué va a pasar? Que el personaje va a ser siempre más brillante que el escenario. Porque en esta parte digamos en esta parte de aquí, el escenario se vea un poquito más oscuro, pero el personaje ya se ve 100% brillante. En esta parte de aquí el escenario se ve completamente oscuro, pero el personaje todavía se ve un poquito brillante. Entonces podemos utilizar estas rampas inclusive de forma diferente en el escenario del personaje para tratar de resaltarlo a él sobre el fondo. Y como podemos ver, pues podemos tener resultados bien interesantes como crear un shader caricaturesco sobre el personaje al utilizar esta clase de trucos. Y la ventaja es como depende del cálculo de la luz, pues no importa si el personaje tiene animación, pues él igual va a estar aquí, se va a ver pues como completamente natural, por así decirlo. Este tema es muy extenso, pues aquí vimos como una de las formas de hacer un toon shader, y aquí pues de hecho les dejo una imagen donde está este mismo objeto con el shader de Unity y con el shader pues hecho con este que acabamos de ver y un mapeo de texturas que nuevamente nos puede ayudar a dar mi identidad, pero este tema de toon shading es tan extenso que pues hay un montón de papers al respecto. Cuando uno busca digamos en Google Scholar, pensé que me iba a completar esto. En Google Scholar uno va y busca toon shading, va a encontrar que hay un montón de artículos asociados a estos shaders y hay un montón pues de información interesante. Entonces aquí hay, pues digamos que shaders es un tema relativamente reciente y aún algo de la información pues como relevante no se ha terminado de bajar completamente como a nivel de nosotros como usuarios, sino que mucho está en industrias súper grandes o en artículos aún. Bueno, aquí no sé si estos serán modelos 3D, pero bueno, aquí pareciera que hablan también de mapeo, hay muchos. Que uno puede curiosear, curiosemos de forma no tan legal.